Buenos días a todos. Primero, permítanme agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por la cordial invitación a compartir esta mañana con ustedes y poder expresar, por supuesto, el saludo por este importante evento, el Foro Industrial, enmarcado en la Semana de la Industria. Es para nosotros, desde el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, siempre importante poder acompañar todos estos esfuerzos de los gremios empresariales, que además también nos acompañan en cada una de las actividades, son socios estratégicos del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Ustedes saben que este ministerio es uno de los más jóvenes que tiene la administración pública y sin temor a falsas vanidades, es uno de los más pequeños, pero también uno de los más eficientes en cuanto a las posibilidades que ha tenido de interactuar con el sector privado, con el resto del engranaje público e introducir medidas de política que realmente han tenido impacto sobre la economía nacional. Si me permiten iniciar la presentación. Muy bien. La realidad actual del sector empresarial desde las manufacturas es una realidad compleja. Tenemos que en el año 2012 tuvimos el pico récord de superar los 9.300 millones de dólares en exportaciones. Aquí estoy hablando de todo lo que es los alimentos procesados, la industria pesquera, la metalmecánica, la siderometalúrgica, la minería no metálica, entre otros sectores que tuvieron ese año como un año pico. A partir de ahí vemos que en términos anualizados las exportaciones industriales han venido retrocediendo paulatinamente, afectadas por diversos factores, dependiendo de cada uno de los sectores. Por ejemplo, el sector textil-confecciones, con por supuesto una mayor competencia en nuestros principales mercados destinos, llámese Estados Unidos, y un cierre de algunos de los mercados clave a nivel latinoamericano, sobre todo lo que ha acontecido en Venezuela, con la crisis que se tiene actualmente, que ha significado más de 700 millones de dólares de caída en exportaciones, así como algunas medidas restrictivas al comercio que han tenido también ciertos de nuestros vecinos. Si bien en los primeros 4 meses del año, de este año, vemos una recuperación de las exportaciones industriales de un orden de 11%, por supuesto que tenemos que profundizar los esfuerzos para poder retomar la senda de crecimiento, que ésta se mantenga de manera continua y poder superar los picos que en algún momento se alcanzó en el año 2012. Los sectores más afectados han sido definitivamente el sector textil-confecciones y el sector de alimentos procesados. Los principales destinos son Estados Unidos, China, Europa, la comunidad andina, teniendo a Colombia y a Ecuador como los principales mercados, el segundo muy afectado desde los últimos 4 o 5 años, con una serie de medidas que se han venido imponiendo y que el Perú ha venido accediendo a los mecanismos legales para poder intentar levantarlos, básicamente en el seno de la comunidad andina. Son procedimientos engorrosos que toman un tiempo, muy complejos y que, digamos, generan que finalmente los impactos no se puedan minimizar al máximo. Hay que entrar ahí, como ha sido mencionado por Roberto Abusada en su exposición inicial. Hay algunos mecanismos que ya están, digamos, ciertamente obsoletos, que hay que entrar a modernizar, y creo que claramente los mecanismos de solución de diferencias en el marco de la comunidad andina son unos de ellos, que hay que entrar a flexibilizar para evitar que los países que finalmente imponen estas medidas restrictivas sean los que se queden finalmente afectando a los socios. Mercosur con un 8% y Chile. Estos son los principales mercados de destino de nuestras exportaciones del sector industrial. En términos de lo que representan las exportaciones del sector industrial del total, hay un nivel de estancamiento. Siempre bordean entre el 18 y 19%, es decir, no ha habido una, digamos, incremento en la participación, en el aporte del sector industrial a las exportaciones totales, como sí se ha reflejado, por ejemplo, en el sector agroindustrial. Ahí, por supuesto, es importante tomar en consideración que en el caso de la agroindustria ha tenido un escenario bastante positivo de un incremento de la demanda internacional y unas condiciones favorables tanto de la oferta como digamos, condiciones regulatorias en el Perú, que tenemos que entrar también a analizar en detalle para ver cómo podemos extrapolar esa experiencia positiva en algunos de los aspectos de manera tal de mejorar las condiciones también de las exportaciones industriales. El número de empresas exportadoras también se ha reducido
En el caso de las exportaciones industriales, hemos pasado de un poco más de 5.300 empresas exportadoras a alrededor de 5.000, sobre todo dentro del sector textil y el sector de minería no metálica, donde hemos tenido las principales reducciones en cuanto al número de las empresas que participan en los mercados internacionales. Sin embargo, el número de productos reflejado en las partidas arancelarias que tienen un comercio importante se ha incrementado, lo cual parecería algo, digamos, que no tiene una explicación clara. Sin embargo, tomamos en cuenta que el sector metalmecánico ha tenido un incremento interesante de la cantidad de productos que ahora están participando de los mercados internacionales. Yo personalmente he podido visitar a varias de las industrias del sector de maquinaria y equipo que están compitiendo de una manera espectacular, maquinarias para la minería muy modernas, cámaras hiperbáricas, equipamiento médico, equipos para las industrias alimentarias. Es decir, hay una serie de industrias que tienen un nivel de competitividad y que vienen incrementando su cartera de productos, aunque los volúmenes aún no son tan significativos para permitir paliar la reducción de las exportaciones reflejadas hasta la fecha. En cuanto a los sectores que han tenido un mayor dinamismo dentro de un escenario complejo para las exportaciones industriales en los últimos años, destacan los crecimientos de los sectores no metálicos, químico y sidero-metalúrgicos. Una situación que es importante que destacar es que en el Perú la mortandad de la empresa exportadora es muy elevada. Si tomamos al día de hoy 10 empresas que inician exportaciones, a un término de 10 años hay una reducción significativa en el número de las que siguen participando. En la gran empresa solo quedan 6 de 10 en términos de 10 años. En la mediana empresa quedan también alrededor de 6 de 10. En la pequeña y microempresa quedan 3 de 10. Es decir, tenemos una elevada mortandad. Hemos hecho una serie de análisis de estudios con apoyo de la Universidad del Pacífico y encontramos que sobre todo en la pequeña, mediana y microempresa hay un par de carencias fundamentales. Las capacidades de gestión que están asociadas a que estas empresas obviamente tienen un componente de estructura familiar que no necesariamente está adecuadamente preparado para, digamos, participar del reto del comercio global. Y también tenemos una seria deficiencia en cuanto al manejo de los idiomas que son necesarios en el comercio internacional, básicamente el idioma inglés. Esta es una falencia que hay que tomar en consideración porque es una cuestión estructural de la característica del comercio exterior peruano y que tenemos que entrar a mejorar en las capacidades de la industria de manera tal que podamos ir reduciendo este nivel de mortandad, mejorar la participación de las industrias peruanas en los mercados internacionales y, por supuesto, de esa manera mantener una mayor estabilidad en el flujo comercial del Perú con el exterior. Como ha sido mostrado en las anteriores exposiciones, la situación de competitividad del país no es de las mejores. Hemos tenido retrocesos importantes si es que medimos la situación en los últimos 10 años. Si bien en algún caso, en el índice de desempeño logístico, en el último año hemos tenido una mejora de un par de puestos, venimos de haber retrocedido alrededor de 10 posiciones si es que lo comparamos en los últimos 10 años. Nuestro mejor desempeño en el indicador logístico fue el puesto 59 y ahora nos encontramos en el 69. En el índice de eficiencia de competitividad empresarial igual, hemos tenido una serie de retrocesos, si bien si nos comparamos en un grupo pequeño de la Alianza del Pacífico, dependiendo del indicador estamos segundo o tercero, hay que ver en perspectiva que estos son índices que reflejan el análisis de 160 países. Entonces, estar 70 o 60 de 160 no nos está, es una clara evidencia de que no estamos haciendo todo lo necesario para mejorar en nuestra competitividad. ¿Y cuáles son los aspectos que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estamos buscando resolver con las próximas medidas que vamos a emitir y que voy a pasar a describirles?
Hay un componente importante que todos ustedes conocen muy bien, que hay una serie de sobrecostos. Hemos tenido el apoyo del Banco Mundial para poder estudiar apropiadamente los sobrecostos logísticos y los costos evitables en materia portuaria en el país. El estudio de costos logísticos ya es conocido, es público, y el estudio de costos portuarios marítimos lo vamos a hacer público a partir del día de mañana, así que este dato es una pequeña primicia aquí en el Foro Industrial. No es una primicia positiva, por supuesto, es una primicia en el sentido de que tenemos ahora sí un dato duro, concreto, sobre el cual tenemos que trabajar para reducirlo drásticamente. En principio, en cuanto a los costos logísticos, se tomaron una serie de productos que son ancla, que son modelo, que pueden ser replicados en una serie de corredores. Se ha mapeado todo el país, se han identificado cuáles son los corredores, digamos, representativos, y se han hecho los análisis con esos productos que tienen, digamos, características que nos permiten extrapolar esos sobrecostos hacia otras industrias. Y tenemos que los sobrecostos logísticos en el Perú bordean entre el 20 a casi el 50% del costo de un producto. Comprenderán que tener un sobrecosto logístico de 50% es algo que claramente, en términos internacionales, significa sacarnos del mercado. Es algo, una realidad con la cual el Perú no puede seguir viviendo. Es una realidad que tenemos que atacar de lleno y con mucha drasticidad en el sentido de las medidas que hay que tomar. Y estos sobrecostos tienen que ver sobre todo con la mala calidad en un tramo específico que tiene que ver con la infraestructura vial, que tiene que ver en los tramos entre las zonas de producción y las zonas de concentración logística de los productos. Hay ahora unas carreteras apropiadas que tienen que ver desde las zonas de almacenaje hasta los puertos, que son las vías nacionales que están en mejor condiciones, pero no así las vías que tienen que ver desde la zona de producción hacia los centros de almacenaje. En algunos casos puede tomarnos 1, 2, 3 días sacar productos desde la zona de producción hasta las principales ciudades para poder luego engarzarse a las vías nacionales. También tiene que ver con la falta de inversión en la estructura apropiada para el transporte. Hay muchas mermas, cadenas de frío que se rompen. También tiene que ver con la participación descoordinada de autoridades. A veces viene el SENASA y te abre el container para poder verificarte, luego viene la SUNAT, también te abre el container y después te puede abrir la policía también el container. 3 aperturas que te malogran, te rompen la cadena de frío en el caso de productos que puedan ser conservas o frescos. O en algunos casos, por diversos tipos de operativos, te pueden también dañar la mercancía y no hay seguros de riesgo frente a esas intervenciones. Entonces, finalmente son mermas importantes. También, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de reducir la cantidad de trámites excesivos que en estos momentos enfrenta el comercio exterior, tanto de exportación como de importación. En cuanto a los costos marítimos portuarios, hemos identificado una cantidad de costos evitables relacionados con diversos agentes que participan en toda la cadena que va desde que llega la mercancía a un puerto hasta que se entrega la mercancía a su propietario o viceversa, desde que el productor, el exportador entrega su mercancía y empieza con todo el sistema de transporte, depósitos y llega hasta subir a la nave. Hay una serie de actores y hay una serie de procedimientos y una falta de transparencia que es necesaria atacar. Lo que se ha identificado es que estos costos evitables pueden representar una reducción de hasta el 30% del costo total de exportar e importar. Es decir, si es que en estos momentos estamos hablando de que los costos asociados a un contenedor pueden bordear los $1.200, entre $1.000 y $1.200, estamos hablando de que el sobrecosto asociado puede entrar, o los costos evitables asociados pueden estar también entre $250 a más dólares por contenedor, lo que significa una cifra anual de que podría existir ahorros por alrededor de $250 millones. Es una cifra gruesa, contundente, que hay que empezar a desglosar apropiadamente para poder definir las medidas que se tienen que tomar con urgencia
para permitir que la competitividad de la exportación peruana y, por supuesto, la competitividad de las exportaciones industriales mejore en el corto plazo. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y aquí quiero destacar un asunto, venimos persistiendo en un esfuerzo de planificación de largo plazo, pero no la planificación que sirve para tener un libro bonito y ponerlo en un anaquel. El Ministerio de Comercio, y esto lo puedo decir con bastante claridad, es el único sector que tiene una doble experiencia de planificación de largo plazo exitosa. Tuvimos un primer plan estratégico nacional de exportaciones que tuvo una vida del 2003 al 2013, que se implementó en 87%. Y ahora tenemos un nuevo plan nacional de exportaciones hacia el 2025 que nos va a llevar a implementar las actividades concretas en el corto, mediano y largo plazo para poder dar el salto de calidad en las exportaciones peruanas. Este plan cuenta con 4 pilares. El primero es, por supuesto, el de la diversificación de los mercados y la internacionalización de la empresa peruana. El Perú ha sido relativamente exitoso en la internacionalización de sus productos, pero no lo ha sido tanto en la internacionalización de su empresa, como lo hace cualquier país que quiere tener una mayor seguridad de su cadena de exportación de comercio exterior internacional. Un segundo pilar es el desarrollo de una oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible. El tercer pilar tiene que ver con la facilitación del comercio y la eficiencia de la cadena logística internacional y finalmente la generación de capacidades para la internacionalización y la consolidación de la cultura exportable. Algunas de las medidas concretas que hemos venido desarrollando y que vamos a seguir haciéndolo en el muy corto plazo, en cada uno de estos pilares son las que voy a pasar a describir a continuación. En el primer caso, en la diversificación de mercados, ha sido destacado largamente y en algunos casos también con críticas constructivas respecto a la materia, tiene que ver con la amplia red de acuerdos comerciales que el Perú ha logrado construir. El Perú ha sido exitoso en posibilitar que la cobertura de sus exportaciones en un ingreso preferencial a sus mercados sea elevada. En el 2006, el acceso de nuestros productos de manera preferencial solo representaba el 8% de nuestras exportaciones. Básicamente ingresábamos a la comunidad andina y algunos acuerdos parciales Mercosur, Cuba. Al año 2016, casi el 91% de lo que el Perú exporta ingresa libre de aranceles a nuestros principales mercados. Tenemos 19 acuerdos comerciales que nos relacionan preferencialmente con 53 economías. Como ha sido anunciado además por el ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, estamos lanzando negociaciones con Australia. La primera ronda va a ser en el mes de julio y también con la India. La primera ronda va a ser en el mes de agosto. Hemos recibido, por supuesto, preocupación del sector industrial en relación a la negociación con la India. Yo quiero darles desde aquí un mensaje de confianza en el equipo negociador, de confianza en que vamos a escuchar a todos los actores del sector empresarial, por supuesto a la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros gremios empresariales. La Sociedad Nacional de Industrias ha sido un actor clave y ha acompañado todos y cada uno de los esfuerzos de negociación y no dudamos que también va a ser de lo mismo en esta negociación compleja que vamos a tener con la India y que vamos a tomar las mejores decisiones en aras de que sea un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, pero sobre todo para el Perú. Desde acá ese es el compromiso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con los empresarios del Perú y por supuesto buscando finalmente que podamos seguir aprovechando de las grandes oportunidades que nos dan mercados tan importantes, en este particular caso Australia y la India. También es importante señalar que el Perú en estos momentos cuenta con 36 oficinas comerciales en el exterior. Siempre es posible hacer mejor el trabajo, pero no duden que nuestros 36 consejeros comerciales se esfuerzan día a día por fomentar las exportaciones peruanas con valor agregado, el turismo receptivo y el arribo de inversiones. Y como les digo que siempre es posible hacer las cosas mejor,
estamos entrando a un proceso de reestructuración de las oficinas comerciales. Vamos a cerrar algunas de ellas y vamos a abrir otras. Entre las que vamos a abrir están las oficinas que vamos a tener en Australia, en Hong Kong y en Argentina, entre las que ya han sido anunciadas públicamente, y entre las que vamos a cerrar debido a complicaciones en estos momentos de los mercados y una necesidad de racionalización de los recursos, está la oficina en Ghana y la oficina en Venezuela. También estamos introduciendo mejoras en los procedimientos administrativos para que nuestros consejeros se concentren más en lo que es su core de negocio, que es promover el Perú, y no en los trámites internos de rendición de cuentas, de explicaciones, etcétera. Y por supuesto, estamos dando la posibilidad de tener una interacción más estrecha con el sector privado. Ya el año pasado tuvimos un primer ejercicio y este año, lo comparto con ustedes, nuevamente los consejeros comerciales van a estar aquí en Lima en el mes de agosto. Nos vamos a juntar con todos y cada uno de los gremios empresariales, pero queremos solicitar el especial apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias, porque lo que queremos hacer en esta oportunidad es tener trabajos mucho más específicos, detallados, de relacionamiento con los exportadores industriales, para que nuestros consejeros comerciales puedan difundir apropiadamente las exportaciones con valor agregado en cada uno de los 36 mercados en donde están trabajando actualmente. En el caso de la oferta exportable, estamos trabajando en una serie de líneas de acción que tienen que ver con la mejora de la calidad de los productos y la diferenciación de los mismos. Ustedes saben que hay un gran esfuerzo que es la marca Perú, y debajo de este gran esfuerzo de una marca país, estamos siguiendo la estrategia de las marcas sectoriales y las marcas de productos para poder darle una diferenciación al producto peruano frente a los productos de los competidores globales. Entre las marcas sectoriales que ya han sido desarrolladas y que tienen un éxito importante están la marca de la alpaca de Perú, que además es una marca bastante bella visualmente, la marca de Perú Textiles, y la que ha sido lanzada a inicios de este año, la marca Superfood Perú, en donde estamos teniendo una campaña muy agresiva, no solamente de promoción de los productos agroindustriales, sino también de los alimentos procesados y de los alimentos del sector pesquero, de una manera conjunta, más de 150 productos que por su característica de calidad, por su característica de tener componentes que aportan una vida saludable y al bienestar de las personas, estamos entrando en esta campaña a promoverlos de una manera agresiva. Ya hemos tenido participación en ferias en Europa y en Estados Unidos y vamos a tener cerca de 40 actividades de promoción de esta oferta exportable de calidad del Perú para el mundo. Es una campaña que ha tenido un amplio rebote internacional, que ha contado con el apoyo y participación de muchos de ustedes y que estoy seguro que vamos a seguir trabajando conjuntamente en esta y en las siguientes marcas sectoriales que PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo van a desarrollar en lo siguiente. Pero también estamos aterrizando en el apoyo sobre todo a la pequeña y mediana empresa con las marcas especializadas de productos. Ya tenemos cerca de 800 empresarios en asociaciones de productores beneficiadas con las últimas 4 marcas de productos que hemos desarrollado. La primera y la que ya tiene una experiencia interesante y exitosa es la marca Tibana, es piña del Brain. Piña de una región compleja, de una región afectada por una serie de problemáticas, que estoy seguro que si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de probarla, debe ser la mejor piña del mundo. Es una piña súper dulce, es una piña que está teniendo éxito ya en Europa y que con el aporte en la asociatividad, en los estándares de calidad y brindándole la diferenciación a través de las marcas, están teniendo éxito. La otra marca que se ha entregado es la de Ainoca Quinoa Puno, Sicuyo Cacao Blanco de Piura y Cal Cacao Chuncho de Cusco. Son productos diferenciadores. Sobre todo están en el ámbito agroindustrial, pero tenemos que pasar también a desarrollar la posibilidad de diferenciación de la oferta en la industria peruana. Y ahí PROMPERÚ está haciendo un trabajo interesante de generar consorcios de pymes y pequeñas, medianas empresas industriales que nos permita también replicar esta experiencia exitosa que hemos tenido en el sector agroindustria en las industrias diversas con valor agregado.
En el caso del sector confecciones y calzado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha adquirido los derechos de este portal de pronósticos de tendencias que es el WSGN, que algunos de ustedes, algunos grandes empresarios también la tienen, pero que en este caso hemos adquirido una licencia bastante amplia y que estamos buscando que difundirla a través de las oficinas que tenemos en Gamarra y en Vía El Salvador, en Gamarra para las confecciones y en Vía El Salvador para el calzado, en donde estamos haciendo capacitación en tendencias e interpretación de las modas para que la oferta exportable, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, no sea una oferta de copia y por ende de bajo precio, de bajo valor, sino que pueda ir a la mano, a la par de las tendencias internacionales, entre otros aspectos en los cuales estamos entrando a apoyar al sector textil confecciones. Igual en el caso de la oferta exportable, estamos ya en la fase final del primer proyecto de encadenamiento internacional. Estamos empezando con el sector automotriz y con México. Durante todo el año 2016 hemos desarrollado una serie de actividades con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias, de otros gremios, en donde hemos tenido la posibilidad de encuentros tanto en Perú como en México de empresas peruanas proveedoras de la industria automotriz en partes, autopartes, lubricantes, entre otras. Lo interesante es que se hizo un diagnóstico internacional de 12 empresas peruanas y 8 de ellas calificaron con categoría A, es decir, la más elevada posible, lo que refleja la calidad de la industria peruana y de la oferta peruana y la capacidad que tendría de poder engarzarse, de poder encadenarse a las industrias globales. El nivel de encadenamiento del Perú es muy reducido, en general de América Latina. Hemos sido muy poco exitosos en relación con lo que ocurre en el sudeste asiático y por supuesto lo que ha ocurrido en Europa y entre países desarrollados. El gran reto para América Latina y para el Perú es engarzarse en estas cadenas de valor globales. Y tenemos industrias que pueden marcar la pauta, que nos pueden guiar, que pueden apuntalar la experiencia para luego replicarla en otros sectores, en otros segmentos. En este año lo que vamos a hacer es ya identificado quiénes pueden ser los proveedores y quiénes son los compradores. Vamos a hacer los benchmarkings necesarios para poder ya empezar las proveedurías internacionales y de esa manera, por supuesto, también estandarizar el proceso, la experiencia y empezar a replicarla en otros sectores como el de maquinaria y equipo eléctrico y el metalmecánico. En cuanto a la facilitación de comercio y la reducción de los costos logísticos y portuarios, se nos viene un paquete de medidas importante. Aquí puedo adelantarme un poco. Hemos trabajado en el Ministerio de Comercio Exterior, hemos identificado 54 medidas que necesitamos introducir para poder saltar la valla en el corto plazo, en el corto y mediano plazo de la operatividad portuaria y aduanera. Y tiene que ver con algunas mejoras que tenemos que introducir en la regulación de los contratos de transporte internacional para transparentar la información. No puede ser posible que el operador de comercio exterior peruano no tenga idea clara de qué paga o qué se le cobra cuando hace operaciones de comercio exterior. Es una necesidad a gritos en el Perú de trabajar en eso. Vamos a implementar un observatorio de comercio exterior en relación a estas tarifas y la vamos a sumar a la ventanilla única de comercio exterior. Vamos a introducir incentivos para el fomento del despacho anticipado. En estos momentos, solo el 30% de las operaciones utilizan el despacho anticipado. 70% todavía utiliza el despacho excepcional, que por supuesto, por su característica, redunda en mayores costos. Vamos a introducir mejoras en la agilización de las devoluciones del IGB y del drawback. En estos momentos son muy tortuosos los procedimientos para finalmente recibir el derecho que todos tienen por ley. Se hace muy complejo la devolución. Hemos identificado, además tengo que decirlo, en trabajo conjunto con el sector empresarial, todas y cada una de estas medidas que son claramente necesarias. Por supuesto que esto redunda en una reducción de la informalidad de los operadores logísticos. Sobre todo hay mucha informalidad en la cadena de transporte, tanto en cuanto a la participación empresarial como a, digamos, los trabajadores involucrados en esta parte, en este eslabón de la cadena. Tenemos que seguir impulsando la mejora de la seguridad de la cadena logística. No puede seguir ocurriendo que existan preñados en los containers de exportación peruanos. Hasta el año pasado se hizo un trabajo muy importante y se ha logrado que
casi una reducción al extremo en cuanto a los preñados en el puerto, pero ahora los preñados han pasado a los depósitos y antes de la cadena. Entonces tenemos que seguir este esfuerzo de coordinación intersectorial en el que el Ministerio del Interior tiene mucho que ver, entre otras medidas. Para ir terminando, por supuesto, se viene el proyecto de Ventanilla Única 2.0. Esto ha pasado lo que nos dicen nos dijeron los expositores al inicio de esta mañana, el tortuoso camino de los proyectos de inversión pública en el Perú. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también ha tenido que pasar por ese tortuoso camino. Pero ya tenemos todo listo, son 62 millones de dólares y el principal componente es que vamos a entrar a una reingeniería de todos los procesos, de todos los trámites, que son alrededor de 270 trámites de todas las instituciones involucradas en el materia del comercio exterior y turismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si en estos momentos un trámite nos toma 7 pasos y la experiencia, el benchmarking internacional indica que se tiene que hacer 2 o que ese trámite no es necesario y se tiene que eliminar, pues vamos a dar ese salto de calidad. Vamos a reducir en extremo posible la tramitología asociada al comercio exterior, entre otros componentes con los que cuenta el proyecto de Ventanilla Única. También vamos a entrar a hacer una reforma en el sistema de zonas económicas especiales del Perú. Nuestros otros 3 socios de la Alianza del Pacífico tienen zonas económicas exitosas. Nosotros tenemos 4 que están lamentablemente subutilizadas por distintos motivos que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con las trabas que el propio Estado les ha puesto, que tienen que ver con una racionalización de los incentivos. Queremos entrar a finalmente hacer que operen productivamente, a que sean útiles para las necesidades del país. Y finalmente, estamos entrando también a apoyar el financiamiento. El día de ayer ya se aprobaron las bases de lo que va a ser el primer concurso público del programa de apoyo a la internacionalización. Son 25 millones de soles que vamos a entrar a licitar. Los mejores proyectos del sector privado se pueden presentar para poder recibir el financiamiento y tener la posibilidad de internacionalizar sus empresas, internacionalizar sus procesos. Vamos a financiar presencia comercial, franquicias, licitaciones públicas y, por supuesto, aquellas empresas que alguna vez han tenido alguna experiencia de exportación y por algún motivo lo han dejado hacer, también vamos a entrar a financiar la posibilidad de mejorar sus condiciones. Yo quiero con esto terminar señalando que, por supuesto, este es un esfuerzo que también tenemos que hacer en las regiones. Estamos trabajando con todas y cada una de ellas para identificar cuáles son las actividades específicas en cada región que son necesarias atender para mejorar el nivel de competitividad, para mejorar finalmente el engranaje relacionado al sector comercio exterior y de esta manera aportar no solamente a que la industria, sino que en general a que las exportaciones peruanas retomen la senda de crecimiento y se pueda cumplir con la meta de duplicarlas en los próximos años. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor viceministro. A continuación vamos a dar inicio al panel. No sin antes hacer un resumen muy apretado de las ideas muy reveladoras que nos ha dejado esta brillante exposición. Por ejemplo, se ha referido a la preocupación del exceso de mortandad en las empresas, especialmente en las pequeñas empresas, la importancia de mejorar la competitividad de la industria, la preocupación que compartimos los industriales respecto a la necesidad de reducir costos logísticos por todos sitios, la importancia también de agilizar la querida BUCE y sobre todo y especialmente la importancia de la planificación estratégica de las exportaciones y sobre todo me ha encantado este nuevo concepto que se está introduciendo, que es los denominados diferenciadores de la oferta exportable peruana, que creo va a ser muy positivo para nuestro desarrollo exportador. Y sobre todo, importante, que ha anunciado que el proceso de apertura va a continuar. Ahí hay algunas preocupaciones seguramente en algunos mercados que posiblemente alguno de los expositores lo comentará, alguno de los panelistas.
Y para dar inicio, quisiera por favor ceder la palabra a la ingeniera Carmela Cifuentes. Ella nos visita como vicepresidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú, a quien quisiera por favor pedirles un aplauso para recibirlo. Muchísimas gracias. Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación que le ha hecho a la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, y también a la Universidad de Lima y, como no, al viceministro que nos ha dado una exposición que realmente resalta lo que los trabajadores y las trabajadoras tenemos en cuenta, que es la competitividad, pero mayormente tenemos en cuenta las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras, que da pues de por medio eso de la industrialización. Agradecer también a todos y todas ustedes, y alguien dirá ¿qué hace acá la CGTP? Pero la CGTP también tiene una articulación en el desarrollo del país. Y por eso, cuando nosotros hablamos de una competitividad basada en precios bajos para el trabajo y una competitividad alta basada en mejoras de la calidad, aprovechamiento de las ventajas cooperativas y calificación de mano de obra, desgraciadamente, algunos casos de empresarios industriales han seguido la ruta de la explotación del trabajo, lo cual no lleva al desarrollo. Creo que fundamentalmente está determinado que la economía está basada en el capital y el trabajo es lo que lleva al desarrollo. Por ello, hacía el inicio de mi exposición con la locución de la competitividad y el desarrollo de capacidades. Y les pongo ejemplos muy claros. Cuando Corea del Sur y los demás llamados, entre comillas, tigres del Asia, le llovieron capitales como parte de la Guerra Fría. Ellos no se supeditaron a eso, sino por el contrario, intensificaron la formación de la industrialización y de los trabajadores y crearon estados fuertes, dirigiéndose hacia lo que ahora nos trae a colación una exitosa industrialización. En el caso peruano, una fuente importante como pudo haber sido la minería, no tiene ni siquiera participación en el Estado. Este caso íntegramente está concedida y exonerada de impuestos o con impuestos muy bajos. El otro punto en el cual podríamos nosotros también decir un punto muy serio es que en nuestro país, lamentablemente, no hay estrategias de industrialización. La exposición que nos antecedió nos lo decía claramente. Falta esas estrategias de industrialización y más bien lo que en estos momentos hay más concesiones. Desde el punto de vista de los trabajadores lo vemos así. Y en el caso, por ejemplo, las facilidades que se les da a las importaciones chinas. No estamos en contra de las importaciones, pero creo que tenemos un valor de las exportaciones peruanas que debe realizarse en nuestra patria. Y eso va a generar, pues, la industrialización también, va a generar fuentes de trabajo. Y fuentes de trabajo dignos en los cuales los peruanos y las peruanas podemos aprovechar este proceso industrial. La verdad que hasta el momento no se ve meta suficiente siquiera para la industria del consumo, que es la industria inicial, la más cercana a la producción agraria. Yo felicito cómo están aprovechando, lo decía en su exposición el viceministro, cómo están aprovechando productos para una posterior industrialización. Creo que ese es el paso que debemos seguir y continuar. Menos aún, por supuesto, que se tenga planes en bienes intermedios y de capital. Chile, lamentablemente a veces las comparaciones no son buenas, pero es necesario, tiene un inmenso complejo minero a partir del cobre en el norte de su país. Colombia tiene petroquímica, desarrollada hace 50 años. Ecuador exporta langostinos envasados en alevinos, que son crías que obtienen del Perú. En fin, importamos hasta la línea blanca o pagamos derechos para ensamblar. En este contexto, sin políticas para los sectores, se considera parte del desarrollo del mercado. El esquema elemental es la bandera con la cual se han hecho concesiones y contratos en el Perú desde hace 40 años, con mecanismos, ya lo vemos, muchas veces corruptos, que recién comenzamos a apreciar, pues marcarán el derrotero político de los próximos años. Y eso
mis estimados asistentes, tenemos que ser conscientes de que no es ahora, sino hace 40 años se viene campeando este lastre dentro de los diferentes espacios. Para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, este periodo de dependencia y corrupción se ha traducido en los salarios más bajos. La congresista letona decía de que el Consejo Nacional del Trabajo, nosotros no estamos opuestos a ellos. Es más, es un espacio de diálogo que debemos aprovechar. Pero ese espacio de diálogo tiene que también pasar por la consulta a los 3 participantes que estamos ahí, que es un espacio tripartito. Pero también decía la congresista letona, lamentablemente no está la ley de la juventud, no ha pasado por el Consejo Nacional del Trabajo. Y si no pasa por ese espacio en el cual tenemos que discutir empresarios, gobiernos y trabajadores, pues tampoco podemos nosotros aceptar que a nosotros nos tengan solamente como unas figuras. Por ello es que también los salarios deben tratarse en el Consejo Nacional del Trabajo. En el periodo de crecimiento exportador primario del 2003 al 2013, el PBI real se duplicó y el ingreso de los trabajadores solamente 13%, lo cual quiere decir un poco más de 1% al año. Al haberse reducido a sus mínimos históricos la negociación colectiva, que muchos empresarios y muchos señores que están al mando de grandes empresas creen que la negociación es algo incoherente. Y en algunos aspectos también han ido reduciéndolas. Pero nosotros podemos apostar que la negociación colectiva es un derecho y que eso va a llevar al crecimiento también de las empresas desde la percepción de nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Y en esa parte, pues, tenemos que hacer cambios, salvo situaciones, pues, de que no se quiera, y por eso es que muchas veces los trabajadores y los trabajadores hacemos situaciones de fuerza. Los trabajadores y trabajadoras empresariales tenemos tal vez divergencias, pero no antagonismos. Por ello también tenemos intereses comunes. Y esto es, a pesar de lo que acabo de mencionar, que hay las dificultades, también tenemos fortalezas que debemos encumbrar tanto los trabajadores como los empresarios. Y deberíamos tener alianzas estratégicas. Hemos avanzado algo en esto, pero deberíamos avanzar mucho más. Tal vez sea un buen avance intentar planes de análisis y desarrollo de los principales subsectores industriales, difundirlos en los medios, hacer foros como este, por eso la presencia de la CGTP, solicitar conjuntamente audiencias del gobierno. Ya hemos tenido un inicio con la Sociedad Nacional de Industria. Presentamos una propuesta ante el Ministerio de Educación para que la educación técnica tenga pues el campo de acción y tenga también los alumnos donde puedan ellos realizar sus prácticas y luego el trabajo. Pero tampoco hemos sido escuchados. Es decir, que no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios no hemos sido escuchados. Finalmente, el sector industrial desarrolla sus reclamos como empresarios, incluyendo la rebaja de los costos laborales, que son en realidad salariales, en lugar del resto de los otros costos financieros, el retraso de cambio, de precios de combustibles, de energía, transportes, etcétera. La ruta, estimados señores presentes, es nacional, de alianzas y esclarecimientos, de expresiones acompañados de un proyecto nacional, que es lo que queremos nosotros, el desarrollo, y queremos un proyecto país. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Cifuentes. A continuación, quisiéramos ceder la palabra al magíster José Ignacio Llosa. Él es director de la Asociación Nacional de Industrias y viene asimismo como gerente general de Creditex S.A.A. Y voy a apelar a su capacidad de síntesis para que por favor no use más de 4 minutos. Ilimitado el tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quiero hacer referencia al sector textil confecciones. Las cifras del sector lamentablemente no son auspiciosas, han caído 40% las exportaciones del 2012. El empleo directo y indirecto dedicado a la exportación en este sector ha caído de 236.000 a 144.000 del 2012 al 2015. De cada 10 fardos que hoy día consume la industria hilandera, 8 provienen del exterior por falta de abastecimiento de fibra local. Y en el plano local, Gamarra lamentablemente está dejando de ser un polo de manufactura
y está pasando a ser un centro de comercialización de telas y prendas proveniente del exterior y muchas veces a precios por debajo de que los costos lógicos debería mandar. Nos preguntamos qué pasó con los fundamentos que hicieron que el sector textil confecciones pase a ser uno de los sectores pujantes de la exportación no tradicional en los años pasados. Y si revisamos los principales temas, seguimos teniendo condiciones climáticas inmejorables para la siembra de algodones de muy buena calidad. La tradición milenaria textil que ha hecho que las prendas que el Perú exporta a Estados Unidos, el principal mercado, alcancen valores de $11.43 por metros cuadrados equivalentes, cuando el resto del mundo exporta a $3.25 por metros cuadrados equivalentes, se mantiene. Y también, revisando ya el sector en sí, vemos que se ha venido modernizando, se han invertido más de $2.000 millones en los últimos 10 años en el sector. O sea, tenemos un sector relativamente moderno. Entonces decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde nos desconectamos? En realidad, hemos visto las cifras, el Perú progresó mucho en los últimos años, eso ha hecho que los salarios en general aumenten, sin embargo la productividad no ha acompañado esa mejora en los salarios, con lo cual hemos perdido competitividad y poco a poco hemos venido perdiendo clientes, espacios en el comercio internacional por países más competitivos que el Perú. Y esta preocupación la venimos discutiendo en la sociedad hace muchos meses atrás, y a raíz de eso le encargamos a una consultora de prestigio que revise el sector, la cadena textil, y de alguna forma recomiende cosas puntuales para recuperar la competitividad. Y quería hacer referencia a 3 temas específicos. En el tema algodón, definitivamente para el agricultor hoy día no le es negocio sembrar algodón porque tiene muy poca productividad. Y parte del problema se da por la informalidad. Antes había una cadena de financiamiento bien establecida, que hoy día se ha roto porque la informalidad ha ganado espacio en la comercialización y eso hace que el agricultor no tenga la posibilidad económica de tener los insumos adecuados para llevar una campaña de forma eficiente, y eso va en contra de su rentabilidad. Se ha hecho un planteamiento claro de comenzar a gravar la rama para justamente quitarle espacio a la informalidad. Esperemos que eso se pueda implementar. Hay un tema de sobreregulación que también es preocupante. Tenemos exigencias de países del primer mundo en lo que es salud y seguridad ocupacional, y el Perú compite tanto internamente como en el exterior con países que tienen vallas mucho más bajas, con costos bastante menores. Para que tengan una idea, para una empresa mediana el costo de regulación representa el 20% del valor agregado que genera, para una empresa grande el 14%. Eso definitivamente resta atractividad para la inversión en el sector. Se ha planteado revisar la normativa regulatoria laboral de INDECI y ambiental. Y otro tema que nos preocupa es el contrabando y la competencia desleal. El Perú ha venido progresando, el consumo interno ha aumentado significativamente, pero todo ese crecimiento ha sido atendido principalmente por productos importados. Y muchas veces esas importaciones a precios subvaluados. Se ha planteado, con un estudio bien sustentado, la posibilidad de incorporar un arancel específico por peso en vez del arancel ad valorem en los casos de que las importaciones sean declaradas a precios muy bajos. Eso sin duda va a hacer que la industria gane espacio en el mercado interno. ¿Cómo podemos alcanzar al gobierno a ayudar a esa meta tan ambiciosa de duplicar los puestos formales que nos hemos trazado? Para que tengan una idea, en el sector textil y especialmente en las confecciones, por cada $1.000.000 que se exporta se crean más de 300 puestos de trabajo. Solamente el sector agroindustrial es más eficiente en ese sentido. En lo que es los otros rubros importantes de exportación en el Perú, la minería tradicional solamente genera 37 y la pesca tradicional 52. Debemos aprovechar mejor los tratados de libre comercio, como Edgar lo mencionó, tenemos 19 tratados que abarcan 53 economías. Yo creo que es una oportunidad. Hay que buscar reforzar nuestro posicionamiento como proveedores de productos premium, mejorar en el tema de desarrollo y en el tema de moda, con escuelas de moda. Y además del esfuerzo individual de cada empresa de ir reinventándose y identificando nichos de mercado para sus productos, debemos definir una política de Estado de impulso al sector, como cadena productiva de alto valor agregado y generadora de puestos de trabajo. Gracias.
Bien, muchas gracias, señor Llosa. A continuación, quisiéramos invitar al doctor César Luna Victoria, quien, además de ser socio del estudio Rubio, Leguía y Norman, ha sido ministro de Comercio Exterior, por lo tanto, consideramos que es una autoridad para hablar del asunto. Por favor. Las malas noticias. Buenas tardes. A ver, estamos en el bloque de promover exportaciones. ¿Y cuál es la estrella de las exportaciones actuales? La agroexportación. Y sobre todo la agroexportación de productos frescos. Hagamos esta pregunta. ¿Qué tiene la agroexportación que no tiene la industria? ¿O qué tiene la industria que no tiene la agroexportación? Primero, en agroexportación hay incentivos a la reinversión de utilidades, hay pyme agrario, hay depreciación acelerada, hay tasas especiales para gastos deducibles por innovación tecnológica. No. ¿Qué hay? Tasa de impuesto a la renta a la mitad, 15%, a la bruta. Segundo, en materia laboral, ¿qué cosa hay? Libre contratación, aportaciones a la mitad. Y para decirle un poco a la bruta también, perdónenme, es derechos laborales, en algunos casos a la mitad, vacaciones, ETS. ¿Y qué cosa ha habido? ¿Marchas para derogar esa norma? ¿Huelgas? ¿Qué cosa hay? Pleno empleo. Ayacucho, que es una región muy deprimida y que más allá de la Semana Santa y el Monumento a la Independencia no tiene mucho, bueno, está en las ruinas, porque perdónenme, pero ¿qué cosa tiene Ayacucho? Pleno empleo. ¿Y dónde está el empleo? En Ica, bajando los cerros, que ahí está toda la expansión agraria. Entonces, el Estado hizo un esfuerzo fiscal enorme al bajar la tasa del impuesto a la renta a la mitad. Y hoy día está cosechando los beneficios, está recaudando donde antes no recaudaba nada. Los trabajadores, es verdad, sí es verdad, tuvieron un sacrificio en términos abstractos sobre un límite ideal de 100%. Y hoy día que están teniendo pleno empleo, y hoy día los productos agrarios de exportación fresco peruano están subiendo. Si antes los trabajadores participaban de un porcentaje de 100, que es el precio de la uva, digamos, dentro de poco van a participar de un porcentaje de 250, porque la uva está subiendo de valor. ¿Y qué cosa hicieron los empresarios? Inventaron lo que ya existía, el producto fresco. Inventaron la uva fresca, el arándano fresco, la palta fresca. Lo que ocurre es que no lo inventaron aquí. Lo inventaron cómo llevar el producto fresco de aquí a la China, a Inglaterra, a Europa. Y eso es lo más difícil del mundo. ¿Cómo corto un racimo de uvas para que, claro, si lo corto para comérmelo aquí en el campo, sensacional? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo meto 21 días en barco para que llegue a buen puerto? Y allá lo coman igualmente fresco. Gracias. Eso también hicieron los empresarios en el tema agrario. Y eso es lo que los empresarios en el tema industrial también tienen que hacer. ¿Habrá sacrificios del Estado? Sí, tiene que haberlo. Sacrificio de los trabajadores también. Sacrificio de los empresarios también. No solamente arriesgan su capital, están poniendo tecnología. Y cierro el tema con ejemplos del tema textil desde mi ignorancia del trabajo profesional. ¿Cuál es, así como la uva llega fresca allá a Europa, a la China, qué cosa es, permíteme concretar en el tema textil, qué cosa es cuando llega un polo peruano allá? Uno, es moda. Y segundo, o bueno, vinculado con la moda, es color. Un día preguntando en una empresa textil dije, ¿cuál es el funcionario del cual depende toda la compañía? Y me enseñaron un chiquillo que estaba en la computadora. Dice, este chiquillo es el que logra que el pedido que me mandan desde Europa, el color de la computadora sea el color efectivamente del polo que estoy mandando. En otro tema, una empresa que producía jeans y que se iba a los mercados estos selectivos por obesos y humanos enormes de Estados Unidos, esos segmentos de estas poblaciones. ¿Qué cosa hicieron? Crearon supertallas, pues,
4X, 5X, que acá no existen, pero que allá esos consumidores inmensos necesitan esas tallas. Entonces, para incrementar la exportación, sacrificio de todos, del Estado, de los trabajadores y de los empresarios. O nos mojamos todos o no se salva nadie. Muchas gracias, César. Bueno, y para culminar con esta parte del foro, no menos importante por estar al final, quisiéramos escuchar por breves minutos al ingeniero Juan Pablo Rivera. La oferta de valor del ingeniero Rivera es que él desde hace 17 años, está a cargo de la Zona Franca de Bogotá y actualmente preside la Asociación de Zonas Francas. Por favor, ingeniero Rivera. Muchas gracias. Sabiendo que el tiempo apremia y que allá hay dos chicas que dicen que falta un minuto, etcétera, voy a tomar 5 minuticos para contarles un poco de qué se trata este tema. Les digo con toda sinceridad, he estado aquí en la mañana y me siento como si estuviera en mi país. Los mismos temas que ustedes hablan aquí los estamos hablando en Colombia y seguramente los escuché, bueno, en España la semana pasada los escuché oír un mensaje de más optimismo después de tantos años de haber pasado por una crisis económica muy difícil en la Comunidad Europea. España es uno de los países jalonadores de la economía y eso hace pues, que les dé un gran optimismo para seguir adelante. Pues yo lo que les traigo aquí no es la fórmula de la Coca-Cola ni nada por el estilo, pero sí contarles un esquema que funciona y que funciona en el mundo entero. Las zonas francas, o como las queramos llamar alrededor del mundo, zonas económicas especiales, zonas de desarrollo especial, recintos fiscalizados en México, zonas libres en Panamá, como lo queramos llamar, zonas de exportación en Brasil, etcétera, son en general mecanismos que lo que buscan es la atracción de inversión y una atracción de inversión que lo que al final logra es aumentar la competitividad, logra generar empleos, logra hacer transferencia de tecnología e incentivar el comercio exterior. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, o si no lo saben les comento, las zonas francas, o como lo queramos llamar, son áreas del territorio nacional, por lo general áreas privadas, que escuchaba ahora que es parte del problema que tienen acá en el Perú con el tema de los suelos y de la infraestructura, que privados desarrollan para que privados la utilicen en el desarrollo de sus industrias. En el mundo existen alrededor de 3.000 zonas francas de acuerdo al World Free Zone Organization. Tengo la fortuna de hacer parte de la junta de esta organización mundial que tiene sede en Dubái, está operando desde hace 4 años. Acabamos de tener nuestro Congreso Mundial en Cartagena, Colombia, a comienzos del mes de mayo y realmente pudimos ver ahí cuáles son todas estas ventajas que ofrecen las zonas francas a nivel global. 70 millones de empleos se generan alrededor de las zonas francas. Hay más de 4.000 zonas francas en funcionamiento. De esas, cerca del 14% están ubicadas en América Latina. ¿En qué partes de América Latina? Pues principalmente de Centroamérica, Caribe y Colombia. Y lo digo así porque realmente son las que están realmente operando y funcionando. En Argentina tuvimos visitas en el Congreso Mundial de parte de la Dirección de Aduanas, del Ministerio de Comercio y demás, porque quieren conocer el modelo y pues tengo que referirme al modelo colombiano porque realmente es uno de los modelos que está siendo revisado y visto a nivel latinoamericano como el modelo a seguir por el desarrollo que ha tenido en los últimos años. Vi en la presentación del viceministro que quieren repotenciar, por decirlo así, las zonas francas en el Perú. Yo les diría que lo hagan siempre y cuando sea una política de Estado. En Colombia logramos que fueran realmente un instrumento poderoso para el desarrollo del país cuando así se definió. La ley 1004 del año 2005 fue lo que definió ese paso. Pasamos de 11 zonas francas que hay en el país a, óiganlo bien, 111 y como decimos en Colombia y el rancho ardiendo, varias solicitudes de zonas francas veniendo en camino. ¿Qué tipo de proyectos? Todo tipo de proyectos. Yo digo que el régimen franco tiene una gran bondad porque es inclusivo.
es para la pequeña, la mediana y la gran empresa, y para cualquier tipo de sector. Escuchaba ahora el tema de los servicios, como que no lo ven como un mecanismo de desarrollo. Realmente, gran parte de estas zonas francas en Colombia son de servicios. La mayoría de las clínicas y hospitales que se están desarrollando en Colombia y que están en operación actualmente y que le están permitiendo suplir la falta de camas que había en el país es a través de las zonas francas. Nosotros particularmente operamos 6 de ellas en el país, importantísimas, clínicas que tienen un potencial inmenso, no solamente para la prestación del servicio a los nacionales, sino también a los extranjeros. Estamos vendiendo servicios de exportación de salud desde las zonas francas. Todos los temas de outsourcing, de tercerización de servicios que se están prestando desde Colombia a la región, a los Estados Unidos, a Centroamérica, a España y a otras partes del mundo desde estos enclaves en zonas francas. Centros de datos. Hoy día estamos viendo cómo la informática, todo el tema de la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, el Analytics, está manejando la tendencia y el desarrollo del mundo. Toda esa información tiene que pasar por unos centros de datos. ¿Qué mejor lugar que una zona franca? Para resumir, en la zona franca es un área geográfica que tiene unas condiciones especiales en materia aduanera, que es como si no existiera en el país y por lo tanto no debe de pagar los derechos de importación para efecto de que las mercancías estén dentro de la zona franca. Entonces, esto aquí ayuda a que haya buena importación y buena exportación. Si yo llevo a una zona franca una materia prima y desde allí manufacturo y luego exporto, pues simplemente los aranceles se pagan en el país de destino. Y si además hago parte de un acuerdo comercial y cumplo con las reglas de origen, pues básicamente ese producto llega a ese mercado con 0 arancel. Entonces, todo esto lo que nos ayuda es a realmente promover la competitividad de nuestras naciones. Ni hablar de las cadenas globales de valor. Estamos hablando de la Alianza del Pacífico en Cali en los próximos días a finales de este mes, 28-29 de junio, en mi tierra natal, se va a reunir la Alianza del Pacífico. Ahí se van a tratar todos los temas de las cadenas de valor en la Alianza del Pacífico. Qué bueno sería poder desarrollar todas esas cadenas de valor a través de las zonas francas y poder llegar al Asia con 0 arancel. Entonces realmente, como les quiero básicamente mostrar, y ya me están diciendo que se acabó el tiempo, me van a cortar la cabeza, pero no he venido desde Bogotá para tomarme solamente 4 minutos, sino para contarles que realmente es un instrumento que funciona, que en América Latina está generando más de 1.700.000 empleos, que está generando más de 35.000 millones de dólares de exportaciones, que hay más de 450 zonas francas en operación y que ahí está disponible y está a la mano. Y es decisión de ustedes como privados y del gobierno de adoptar un modelo como este y que realmente funcione. Desde la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, de la cual soy presidente de su junta directiva, o del World Free Zone, del cual soy miembro de junta directiva, o desde mi posición como presidente de la Zona Franca de Bogotá, a sus órdenes para contarles un poco más esa receta de la Coca-Cola. Así que les deseo que este foro tenga muy buenos réditos para que la industrialización del Perú siga adelante. Es un país pujante, lo vemos en Colombia como un referente por su crecimiento, por su tenacidad y estamos seguros de que van a encontrar el camino apropiado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Desde ya lo comprometemos a ayudarnos en esto. Hay muchos proyectos y hay mucho interés, especialmente en la industria, de que el tratamiento de las zonas francas, y no solamente zonas francas, sino zonas de tratamiento especial se puedan desarrollar en el Perú, que es lo que necesitamos para ser más competitivos. Bien, les agradecemos, muchas gracias. Solamente quisiera otorgarle un presente a nuestro viceministro en nombre de la Sociedad de Industrias y la Universidad de Lima. Por favor, es un pequeño